¿Por qué decidiste hacer humor? Mira, yo creo que no me quedó otra que hacer humor porque yo en el momento en que empecé estaba muy triste y como muy necesitada de que algo me entusiasmara, ¿no? Entonces el humor tiene algo que es como que te enciende la chispa, no solamente porque estás divertido cuando pensás en humor, sino porque estás atento a ver dónde hay una desgracia para contar. Y yo en ese momento tenía muchas, ¿no? Ajá. Y el humor básicamente, la materia prima del humor es la tragedia, el drama, el conflicto. Entonces, cuando uno empieza a observar la vida de ese lente, de pronto es como que hay mucho para ver. Y la cabeza empieza a funcionar de otra manera, ¿entendés? Vas mirando de otra forma. Entonces, es como algo que se alimenta a la vez. Lo probás, a la gente le gusta, la gente se ríe, la gente te tira más material. Entonces, es como un engranaje que creo que contribuye a una forma de pensar la vida y no solamente de ganarme la vida en mi caso, ¿no? Ajá. ¿Qué es la risa para vos? Para mí la risa es Sanadora. un milagro fisiológico, primero por donde lo veas, porque vos fíjate que lo que le pasa al cuerpo en la risa, poder generar en otra persona una reacción física, Y química también. química, a nivel cerebral y que se pueda olvidar de todo lo que está pasando y que se meta en un universo que vos creaste. Ese universo, por más loco que sea, logras hacerlo creíble, que la gente te acompañe y a veces que se encariñe o a veces que le pasen cosas con lo que contás, me parece una maravilla, ¿no? Entonces, para mí es milagroso lo que sucede con la risa, ya sea cuando trabajo para generar risa o cuando me río yo. Viste que de pronto uno se ríe y desdramatiza todo, te vas liviano, es como... Cambia la energía del Hasta el cuerpo, la mirada, saliste del trabajo súper desconectado y pensando muy en tu mente y de pronto te reís y es como que volvés al presente. Poder hacer eso en otras personas me parece como, wow, es una cosa increíble, ¿no? Y creo que para mí estar en modo risa, que no es estar graciosa o divertida todo el tiempo, ¿no? O riéndome todo el tiempo. Es más, yo me defino más bien como seria. Pero como soy observadora, estoy todo el tiempo notando dónde... Es como unos lentes a través de los cuales ya veo la vida y eso de alguna manera desdramatiza todo. Porque me permite reírme principalmente de lo que me pasa o de lo que siento. Y eso como que cambia la dimensión de las cosas. ¿Entendés? Entonces creo que ahí hay algo que lo hace como más significativo, que además de un trabajo sea algo que va y vuelve todo el tiempo, ¿no? Que yo lo hago para otros, pero en realidad a mí también me sirve un montón. Es catarsis y a la vez terapia de grupo, ¿no? Re. Y en la sociedad bastante cerrada que es de Salta, ¿cómo fue subirse a un escenario siendo mujer y a contar humor, ¿no? Mira, yo empecé hace 13 años y hace 13 años empecé un poquito más con los tapones de punta, digamos. Era como más brusca, no me importaba mucho nada. Y la reacción fue como de mucha resistencia de los hombres. Las mujeres siempre les caí bien. Me aplaudían todo porque era como que capaz que decía algo que no se animaban, uno tiene, ¿no?, que callarse. Sí. Entonces, por ahí siempre hubo más resistencia por parte de los varones a escuchar a una mujer hablar, sí, de ellos incluso, o de lo que le pasaba sin cuidar las formas ni nada. Pero después, nada, no fui ni la primera ni la única voz al respecto en todos los ámbitos. Es algo en lo que el mundo empezó a cambiar y aunque sigue siendo incómodo, y hoy lo vemos, no sé, en el anonimato de los comentarios de las redes, las cosas que sigue pensando la gente a pesar de que no te le digan la cara, creo que eso también, en un punto, el comediante que quiere hacer reír, incluso con cuestiones sociales o de actualidad y demás, se tiene que bancar, ¿no? Se tiene que curtir, tiene que hacer cuero duro al respecto, porque... Pueblo chico, infierno grande. ¿Te pasó que alguien en la calle te haga algún comentario? En la calle no, pero sí en redes. Sí en redes, en su momento, no sé, mensajes de la radio y cosas así. Hoy el hate es más masivo quizás, ¿no? Sí, pero en aquel pero momento, más vacío también. Y es anónimo, vos decís, bueno, es un troll. Pero en aquel momento era distinto. Y
No sé, creo que en ese momento era bastante inconsciente yo también, lo cual hizo que me importe poco. Depende cómo te agarre todo eso. Por eso siento que uno tiene que estar muy convencido de lo que hace para seguir haciéndolo, a pesar de que, no sé, capaz tienes la idea de hacer reír, pero te diste cuenta que provocabas a alguien y eso te puede retraer o te puede divertir y subir la apuesta. Y más el salteño, que es más bien retraído, ¿no? Le cuesta hasta reír. Mira, eso pasaba al principio, pero yo creo que hoy ya no pasa. Yo también aprendí a cómo relacionarme con el público salteño porque lo conozco, lo leo en redes, sé que le gusta, hay muchas referencias que compartimos, historia de Salta y de personajes y todo que de nuestro paisaje, qué sé yo. Entonces yo siento que es cuestión de saber por dónde entrar, ¿no? De todas maneras, nadie es una milanesa para gustarle a todo el mundo. Y quizás al principio se ríen tímidamente Sí, por después culpa, y se después afloja, pero para mí eso es la algo risa que... explosiva. Para mí es algo que eso depende del comediante. Sí. Depende del Bueno, comediante. pero la gente necesita reír, entonces Sí, necesita. va a empezar tímida y después Sí, siempre es se va a así. Vos expresar. pensás que al principio de un show la gente está salida del trabajo, está recién llegada, apenas recién terminó de comer y es algo que es Se va un relajando. vínculo que se genera entre el comediante y la gente, hasta que decide si le caíste bien, si tenés su atención, si te está entendiendo, si hablas de un mundo que conoce o le interesa, hasta que te conoce y decide seguirte, pasan unos minutos. Por eso el comediante al principio tiene que saber entretener, ¿no? Y después, cuando ya lo tenés en la palma de tu mano, ya ahí lo llevas para donde vos querés. Pero es una técnica también, ¿no? Para presentar, para llegar de la nada a un lugar donde te están esperando o a veces a un lugar donde no te esperan, a caer de sorpresa y hacer lo tuyo. Con los años eh, se logra. Sos una pionera en el stand-up en Salta. Sí. Y tiene cierto ritmo frenético por ahí el stand-up, y el salteño es más calmado, pero vos te supiste adaptar, digamos, a hacer Sí, stand-up a los salteños, digamos. sí, porque creo que no sirve de nada querer hacer algo copiando a otros comediantes, ¿no? O siguiendo el ritmo o los temas que quieren abordar en Buenos Aires. Vos te vas a Buenos Aires ahora y Los chistes son diferentes. los chistes son de fisuras, de marihuana, son provocadores, son... Está bien, ese es el humor porteño, pero acá en Salta lo que estamos mirando, de lo que nos estamos quejando, lo que nos está pasando es otra cosa. Yo creo que hay que construir un humor con identidad, sobre todo si yo soy la primera. Tengo que demostrar que acá en Salta hace algo diferente y que hay un humor salteño. Y con salteño no me refiero a tradicional, ¿no? Si el salteño toda la vida se rió de Sí. pegarle a la mujer, no significa Se que yo voy rió a de chistes perpetuar eso. machistas o de... No, me refiero a qué nos hace reír. ¿Dónde está el chiste para nosotros? ¿Y de qué nos quejamos y nos reímos? Acá la gente, yo creo que lo primero que tiene que eh, asumir el comediante es que entre el público ya hay gente graciosa, ¿no? Y no solamente que ya hay gente graciosa, sino que conoce gente graciosa. Y estar atento a qué se escucha. Yo soy observadora de eso. ¿De qué habla la gente? ¿De qué se queja? ¿Qué le molesta? ¿Qué le irrita? ¿Qué no entiende? Y eso es lo que nos hace reír acá. No es lo mismo, las mismas inquietudes que tiene la gente que vive en una ciudad totalmente distinta. Yo creo que ahí está la diferencia, como en la identidad, en el qué nos hace salteños y qué nos hace únicos, eh, o qué hace única, o en qué anda la gente de mi edad, la gente de mi género, la gente de mis intereses, la gente... Destapar los tabúes también. Sí, o los tabúes de los que nadie habla, o aquellas cosas de las que todos hablan, pero nadie las abordó desde tu punto de vista. Cualquiera de esas dos cosas puede ser. Así que bueno, según el público, lo que yo vea, muchas veces son decisiones que se toman en el escenario. Voy viendo cómo funciona algo, yo puedo venir con un guión preparado, más o menos de qué tengo ganas de hablar hoy, pero voy semblanteando así, voy viendo,
y ahí identifico qué tipo de público es. Y hago material de ese tipo, que a esta altura tengo un montón de material encima, voy viendo qué le puede interesar. Es un espectáculo estratégico. Sí. Lo vas manejando. Mira, Sí. qué bien. Por eso tenés que estar súper presente, ese es el desafío del comediante, estar súper presente y conectado con lo que está pasando ahí. No con lo que quieres que pase, no con lo que no está pasando, no con lo que tenías planeado en tu mente. Es como una conexión, ¿no? Algo Como... importante para todos, ¿no? Disfrutar el momento. Sí, y además porque no Y hay dos tomar, shows iguales, claro, ni mirar. públicos iguales. Un día yo puedo decir, bueno, tengo un montón de material de hombres, de Tinder, y ese día vinieron todas parejas. O tengo material y vinieron toda gente grande, y son cosas que pueden pasar. Es Entonces, el verdadero aquí y ahora. tal cual. Muy bueno, muy bueno. ¿Y estás enseñando también Sí. stand-up? Sí, ya lleva 5 años en mi escuelita, se llama Salta Stand Up, doy talleres a gente que quiere subirse al escenario y luego de que toman el taller conmigo, los que quieren continuar se siguen subiendo en forma rotativa conmigo y ponerle 2 veces al mes, hago shows con ellos y los voy subiendo alternativamente, entonces cada vez que venís hay una combinación diferente de 5 o 4 comediantes. ¿El humor se enseña o cada uno lo va descubriendo? Cada desde uno su va mundo? descubriendo su propia voz. Les prestás tus anteojos, Claro, digamos. pero a la vez todos tienen que hablar como hablan, sacar su punto de vista, no pueden expresarse como yo Claro. o tratar de hacerlo como yo. Cada uno yo tengo que rescatar a ver qué observa, cómo mira, de qué se ríe, cómo habla, qué ritmo tiene. Algunas cosas se pueden reforzar, otras hay que corregirlas, pero tiene que ser su propia mirada y su propia voz. Ese es el desafío, porque si no todos los comediantes que salen de mi escuela se parecerían a mí. Y tenés una amplia gama de estilos, porque la búsqueda es eso, encontrar a ver cuál es tu voz. Porque el stand-up no es como el teatro. En el teatro Tenés vos roles. le das un guión y acá el que interpreta es también el autor. Entonces tiene que estar hecho con tus palabras, con tu forma. Además, a la vez, quiero decir, respetar las fórmulas del humor para llegar al chiste. Entonces... Eso sí nada. tiene una técnica. Si no funciona. Todos los comediantes que conoces, si vas a ver 2 shows seguidos, vas a ver que dicen exactamente las mismas palabras o con algunas variaciones si están probando o asentando el material, pero está todo escrito. De todas maneras, dentro de uno algo hay que deconstruir para llegar a ser gracioso. Yo creo que lo que hay que renunciar es a ser literal o a contar la verdad, las cosas como son. Yo creo que el humor siempre es una subida de volumen de cómo uno ve las cosas para hacerlas realmente efectivas. Entonces ahí hay que recurrir al absurdo, a la exageración, hay que tomar riesgos y todo eso. De lo que uno se tiene que desprender es de las ganas de tener razón, las ganas de quedar bien, las ganas de hacerlo bien. Es como entre más honesto te ve el público, más funciona. No importa que vos te hayas aprendido un guión perfecto y lo digas, pero si no conectás... Al final la mirada ajena, esa que a veces te inhibe, es la que tiene que... Sí, en realidad trabajamos para ellos, pero no sin traicionarse uno, sin traicionar la propia voz. Es una línea muy fina, ¿no? Donde tiene que ser efectivo, pero tiene que ser verdadero. Entonces, ese es como el desafío ya para cuando uno hila un poco más finito. Los jóvenes que ahora se están preparando para hacer humor, ¿tienen otros problemas de qué reírse? Todo Mira, depende de las edades también. todo depende de las edades, no nos hacen reír las mismas cosas. Vas a ver, no sé si conoces muchos adolescentes, pero ellos cuando van a un show, vienen a un show mío donde todos se están descostillando de risa, no tienen entienden carcajada. No sé si no entienden los chistes, no tienen carcajada. Porque están acostumbrados a reírse con el celular, ¿no? Y a veces están en los espectáculos y no se terminan de ser inmersiva para ellos la experiencia. Se ríen de otras cosas, seguramente yo no soy el tipo de comediante que les gustará. En mis talleres yo recibo gente por ahí más de 30 años, la mayoría.
Me encantaría saber que hay comediantes en formación de unos 20, pero bueno, todavía no tengo de esos. No tienen la inquietud, pero qué sé yo, calculo que en algún momento tendrá. Y para cerrar, te pido que definas el humor como arte. Para mí, el arte del humor está en poder transformar la realidad, en decir las cosas, bueno, qué sé yo, si vos ves a un pintor y le decís que pinte su tristeza, esa tristeza significa, vos la ves ahí una mancha En que solamente colores, tiene sí. sentido para él. Y el arte del humor para mí está en poder hacer algo con ese, transformar esa forma de contar, que puede ser: "Ay, estoy harto, no entiendo el mundo, estoy harto de la vida, no pego una en el amor, mi familia no me quiere", cualquier cosa de esas, en vez de decirla así como suena, con verdad, poder generar todo un mundo para contar esa verdad, para que no sea tan cruda, o para que sea más cruda de lo que es, pero que el efecto sea la risa. El poder transformador que tiene el humor de un trauma, para un trauma o para una cosa fea, es increíble. Para mí ahí está el arte, en eso. En transformar. Y transformarlo primero para uno mismo, eso es en términos abstractos y terapéuticos, y después en el escenario, ahí sucede algo eh, que es tan, no sé, energético, te diría, eh, que, que no sé, que vuelve en forma de cariño, ¿no? Cariño por vos o comprensión, o sea, a la gente se le abrió la cabeza o le cambiaste el día, lo que sea. Y es como una retroalimentación. Vos tenías algo doloroso y de pronto lo que llega es algo mucho más acogedor, o es algo que te abraza distinto, ¿no? Para mí ese es el arte del humor, el poder de transformación de algo. Eh, Sí, y es que queda claro que si vos haces el bien te vuelve, yo creo ¿no? que, En yo creo energía que buena. sucede así. Yo creo que funciona así porque hay algo vibracional del orden de lo energético, me estoy poniendo mística, pero no sé qué sucede cuando uno Me dijiste que elige ibas a hacer hablar eso. pelotudeces y sos re Soy profunda. re profunda, sí. Sí, Pero hay algo que sucede en el pero orden eso de es un eso cuando montón uno, descubrirte así. sí, cuando uno hace ese laburo, es impresionante lo que sucede, porque es como que, nada, vos soltás ahí tu mierda, pero no en forma de mierda, sino en No, forma de otra cosa. Entonces algo pasa con eso. Así que, y eso no solamente con cosas de uno, ¿no? Pueden ser con cosas claro. sociales o que nos atraviesen a todos o que sean dolorosas. Y después hacerlo con responsabilidad, porque obviamente, por más que uno quiera provocar o generar conciencia o enojarse o pegarle algo a alguien a través del humor, que también sirve para eso, eh, siempre hay que saber qué es lo que queremos. Sí, ¿esto es lo que quería? Sí, entonces va bien. Puede ser que no, ¿no? Pero bueno, para mí eso va por ahí. Cuando tenés el enfoque en hacer reír, digamos, ya lo vas cambiando. Sí, para mí, nada, hoy pasa mucho. Y también creo que el que viene a verte quiere eso, ¿no? Sí, sí, Quiere sí, sí, reírse. sí. Pero creo que no hay que olvidarse que hay un componente humano en todo esto, ¿no? Hoy que la inteligencia artificial hace todo, también nos puede hacer un monólogo horrible porque la inteligencia artificial Sí, no todavía tiene no tiene. todavía esos matices, pero yo creo que hay una dimensión de lo humano y de lo artístico que es irrepetible y eso es lo que busca un buen comediante, ¿no? Que eso no se pierda. Sí, son irreemplazables. Muchísimas Ojalá. gracias. Te dejo